Imagínate estar delante de Jesús y decirle, Señor, ya el Padre Nuestro yo no lo practico porque eso era para cuando yo recién daba mis primeros pasos. Ahora ya me es algo inútil. Te pensás una cosa de loco, descabellado. Pero bueno, nada, lo quería esto aclarar porque si no, muchos han salido a decir de que soy un mentiroso y no es así. Encontré como enviado del cielo un video de Armando Alducín donde dice, loco, hay 32 herejías católicas que todo protestante debe de analizarlas para darse cuenta de que verdaderamente abrazar el catolicismo es conducirse hacia es alejarse de Dios, ¿no? Entonces yo le dije, mirá, José, te quiero ser honesto, te quiero traer acá porque yo quiero ver a ver cómo vos respondés a estas cosas. A mí me inquieta todas estas cosas. Yo sé que hay un montón de gente del otro lado que también le inquieta. Por eso tenemos el honor, el agrado de poder invitar nuevamente y tener en nuestra casa a un genio, un crack, un titán. Un tipo que cuando se saca la boina pierde los poderes. Así se rumorea. De la misma forma que Sansón cuando le cortaban el pelo perdía la fuerza, de repente pierde los poderes. Mi buen amigo José Plasencia. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal, Santi? Bien, bien, gracias a Dios. Pues estamos acá en pleno invierno, acá en el norte, pero más allá del frío, estamos muy bien, gracias a Dios. Contento de estar por acá, de regreso en este rincón apologético. Yo también estoy muy contento. A ver, yo tengo muchísimas cosas por las que estar contento. Sí, bien digo, por las que estar contento esta semana. Hemos llegado a la final de un mundial. Así te lo digo. Bárbaros. Esta camiseta no me la saco desde nuestra victoria ante México. O sea, te imaginarás que yo saco me saco esta camiseta y tiene vida propia. O vas a pensar que es una manifestación demoníaca. No, es vida propia. Hay nuevos organismos que se están generando acá que si científicos los estudiaran descubrirían nuevos tipos de vida. Yo estoy muy entusiasmado con la final, José. Te tengo que ser honesto. Igualmente yo, obviamente no, México pues ya está fuera del torneo, pero desde que México quedó fuera, yo la verdad he estado apoyando al equipo argentino Vamos. y quiero decirlo públicamente que el año pasado se lo profeticé a un hermano argentino de Luján, Luján, Argentina, le dije, Argentina será campeón del mundo. Yo sé que todavía nos falta ese paso final, pero yo escogí a Argentina para ser campeón del mundo el año pasado. Guillermo Maldonado dijo algo similar, José. Guillermo Maldonado, el apóstol Guillermo Maldonado, quien muchos están pensando en luego de Apocalipsis añadir todos sus libros al canon del Nuevo Testamento, ha dicho también de que la Copa del Mundo viene para Argentina. Lo dijo, si yo no me equivoco, en el año 2013, 2014, por ahí. Bueno, en algún que otro... Uno de estos días voy a hacer un análisis de eso. ¿Por qué? Porque yo ya me la veo venir. Quizás es el espíritu profético del don que tenía cuando estaba en ese tipo de grupos, que no me ha abandonado aún, y veo venir que si Argentina llegara a levantar la Copa del Mundo, un montón de fandom de Guillermo Maldonado van a decir, ¿vieron que el Guille tenía razón? Y eso hay que responderlo. Así que prontamente vamos a hacer algún videito al respecto. José, ¿estás listo? Porque yo la última vez te vi un poco nervioso, te vi un poco, la voz te temblaba, yo notaba como que estabas así
con ganas de cortar el stream. Digo, bueno, no sé, se sentirá mal. Y después gente... A mí me tiraron, me contó un pajarito, gente cercana a vos, que atravesaste por unos días con una crisis de fe. Por lo que se expuso aquí de las 30 herejías por Armando Alducín. Sí, sí, después de escuchar como tú también ya estás dudando de aquella decisión que tomaste, ¿no? De entrar a la iglesia, me pusiste a dudar también a mí, a pesar de que estuvimos ahí dando respuesta, pero dije, quizás es cierto esto de la gran apostasía, ¿no? Quizás debo ser adventista. Pero gracias a Dios no, me he mantenido y pues aquí seguimos. Mirá, si yo vuelvo me hago pentecostal porque a mí me gustaba remolinear, hacer todas esas cosas. A mí me gustaba, yo tengo que ser honesto, agarraba las banderitas y hacía... Pero eso será para otro momento. José, dejamos nuestras herejías, la dejamos en la 11, si no me equivoco, y yo dije, hoy venimos recargados, José, porque hoy... ponemos la carne en el asador. Hoy ponemos todas aquellas cosas que yo te puedo asegurar que te van a ser difíciles de responder. ¿Estás listo para arrancar? Espero sí, porque estos argumentos que está ofreciendo... ¿Ayunaste? ¿Ayunaste? No, la verdad no. Ya tengo algo que no ayuno, ¿eh? Yo no sé, mirá, yo no quiero tener cargo de conciencia. Yo no quiero que después de cortar este stream... no sé, pase algo en tu interior, no sé, es recomendable para todos los que están en este stream que hayan ayunado antes. Vamos, arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, las 32 herejías de la Iglesia Católica Romana por el pastor Armando Alducín. Vamos. 11. La adoración de la cruz, la adoración de las reliquias y de las imágenes, autorizada en el año 787 después de Cristo. Esta práctica... Para. Yo soy un cabeza de termo. Yo siempre digo esto. Yo soy un cabeza de termo. ¿Saben por qué? Porque José no está escuchando lo que yo le estoy mandando. Y José, como es un caballero... ahora le estoy compartiendo pantalla. Nada que ver. Como José es un caballero, se quedó callado. Pero yo le tengo que compartir audio. Si no le comparto audio, José no va a saber de qué estamos hablando. Ahí estamos. Ahora sí, José, vamos a arrancar nuevamente. No estabas escuchando nada, ¿no? Escuché un poco y creo que esa ya la tocamos la vez pasada, ¿eh? La de las reliquias. Ah, la de las reliquias es cierto. Vamos a la 12 entonces. La 12. Herejía número 12. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Va. El uso del agua bendita, santificarla, ponerla a la entrada de las iglesias para que la gente entre, moje la mano, se ponga la señal de la cruz con el agua bendita y se enseña que nos protege de todo mal. Esto fue autorizado. ¿Esto no lo vimos también? Sí, también ya. Pero ¿por qué? ¿Por qué estoy fallando de esta manera? Yo me parece que... A mí se me hace que el que está nervioso soy yo. Herejía número 13. La canonización de los santos. Este no lo tocamos. Canonización de los santos no lo tocamos. Creo que también lo vimos, ¿no? No, este te aseguro que no. A ver la gente que está conectada. Perdón. El de la canonización de los santos, ¿lo tocamos o no lo tocamos? A ver qué dice la gente que está conectada. ¿Lo tocamos o no lo tocamos? La canonización de los santos. Bueno, esto llega con delay, o sea... A ver. ¿Lo tocamos o no lo tocamos? Yo para mí no lo tocamos. La canonización de los santos no lo tocamos. Según yo, sí. Según vos, sí. Y según yo... Y mira, ¿sabes lo que voy a hacer? No, dice Leonardo. Sí, dice... Sí, porque... No, dice... Pará. Tu esposa es Rosa Mística, ¿no? Tu esposa es Rosa Mística. Y tu esposa dice que no. Porque recuerdo que mencionamos que los mártires fueron los primeros santos. Fueron los primeros venerados, perdón. No tanto los primeros santos, los primeros venerados. ¿Vos me estás hablando en serio? Bueno, a ver, entonces vamos a la siguiente. Esto no pasó, perdón, esto es todo en vivo, sepan disculpar. La cuaresma, ¿tocamos la cuaresma? Esa sí no me acuerdo. Celibato sacerdotal. Vamos al celibato sacerdotal. Sí. No, el celibato no. ¿El celibato no? No, celibato y ya no. Okay. No llegamos al celibato. Okay. Celibato no. Todos están diciendo que no. Ok. Vamos entonces a la 15. Perdón, sepan disculpar. Acá su fiel servidor es un poco olvidadizo. Sepan disculpar. Arrancamos. Sacerdotal. Roma declara
que ningún cura, ningún sacerdote puede casarse. Se les niega totalmente el casamiento porque lo instituye el Papa Hildebrando y Bonifacio VII el año 1079 después de Cristo. La Biblia, al contrario de esto, ordena que los obispos, los líderes espirituales y los que sirven a Dios se casen. ¿En dónde? Primera de Timoteo 3, del 2 al 15, versículo 12, Primera de Corintios 9, 5, Mateo 8, 14 al 15. Número 10. Para. A ver, José. Acá fuera de broma, acá Alducín tiene un punto a favor. Acá hay una clara y explícita mención, y no una, sino varias, en el Nuevo Testamento, donde el mismísimo apóstol Pablo le señala, tanto a Timoteo como a Tito, cuáles son los requisitos para quien anhela un obispado. Y dice que sea marido de una sola mujer. ¿Cómo puede ser que ahora los sacerdotes deban ser célibes? No entiendo. ¿Será que la tradición de alguna manera ahora está contradiciendo la Escritura? Bueno, si vamos a interpretar ese pasaje a la manera de los protestantes que argumentan de esa forma, es decir, que afirman que lo que dice San Pablo, que el obispo sea marido de una sola mujer, si vamos a argumentar de esa manera, número uno, sería inconsistente o sería poner a protestante contra protestante, porque hay muchos protestantes que no lo interpretan de esa manera. Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, si vamos a decir que San Pablo está ordenando que necesariamente de manera obligatoria aquellos que van a ejercer el oficio del obispado deben ser forzosamente hombres casados, entonces, en este caso, el mismo San Pablo se estaría descalificando a sí mismo de ser un ministro del Evangelio, porque nosotros sabemos que San Pablo fue un hombre célibe y que incluso también recomendó, dijo, yo quisiera, ¿qué más quisiera? Que todos los ministros fuesen como él. Sin embargo, cada quien tiene su propio don. Entonces, al menos si alguien todavía no está listo para aceptar la enseñanza de la iglesia sobre el celibato como algo a qué aspirar, a imitación, no solo de San Pablo, sino también a imitación, y más importante, del mismo Señor Jesucristo, al menos esta persona debería de admitir que si vamos a interpretar ese pasaje como que es algo obligatorio que el obispo sea casado, entonces, ¿qué hacemos con San Pablo? Ahora, algunos intentan contravenir esto que estoy diciendo, diciendo, no, pero tenés que entender que San Pablo, él era apóstol. Sí, él era apóstol, pero no se sigue que porque era apóstol no era un sacerdote, porque él se describe a sí mismo como un sacerdote en Romanos capítulo 15, versículo 16. También recuerden que varios, aparte de él, fueron célibes, de modo que si no vas a aceptar la disciplina del celibato, al menos deberías llegar a un punto donde aceptes que no es una obligación que el obispo sea de manera obligatoria un hombre casado. No se sigue. Perdón, y acá esto es una pregunta honesta porque desconozco el contexto, pero en el mundo donde Pablo estaba predicando también se practicaba la poligamia, ¿verdad? Sí, porque por eso debemos recordar que San Pablo fue el apóstol a los gentiles y en muchas de las sociedades paganas se practicaba la poligamia, no necesariamente de manera, no me refiero aquí a una práctica necesariamente desenfrenada, no, sino que había hombres pudientes que tenían la manera de mantener a más de una mujer, ¿no? Y esto era permitido en ciertas constituciones de ciertas comunidades del mundo antiguo pagano. Entonces, esto también pudiera ser una forma de regular de regular Sí. o de cuidar, ¿no?, lo que es la esencia del sacerdocio para que pudiera estar a disposición de la tarea del Señor, porque si tenés 7 mujeres, evidentemente no podés despegarte de lo que son tus tareas como marido y como padre de familia. Calculo, digo, no sé, en esto no tengo conocimiento.
Sí, básicamente lo has dicho bien, es una prohibición de la poligamia. Obviamente se entiende que esta prohibición no solo tiene su aplicación en los ministros, sino realmente en cualquier cristiano, pero principalísimamente en los ministros, porque ellos son los ejemplos y son los que tienen que modelar las virtudes cristianas. Entonces, ahí se está prohibiendo de manera tajante, particularmente para los ministros, la poligamia. Por eso dice que el obispo sea marido de una sola mujer. Si notas, Santiago, no dice que el obispo sea casado. El Ok. énfasis no recae sobre si está o no está casado. Claro, El énfasis está recayendo que sea marido de una sola mujer. claro, claro, entiendo, entiendo. Ahora, hoy por hoy en Occidente, ¿un sacerdote puede casarse? Porque esto parece ser un permiso que el apóstol le está dando a los sacerdotes a poder formar su familia. Pero noto que en Occidente los sacerdotes tienen que guardar un celibato. ¿Por qué Pablo ve o extiende el permiso a los sacerdotes para poder casarse y hoy por hoy la iglesia no lo hace de esa manera? Sí, la iglesia en el rito latino mantiene una disciplina. Y nótese que digo disciplina, no es un dogma, sino que es algo que está sujeto a modificación. Las disciplinas sí están sujetas a modificación, no los dogmas. Los dogmas no pueden ser modificados jamás. Ahora, ¿por qué? Porque la iglesia en su desarrollo y su entendimiento de lo que es el sacerdocio a imitación de Cristo, que es, recordemos que es un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, y nosotros sabemos que aquí Cristo es el que va a modelar este nuevo sacerdocio, que no es el levítico, es el nuevo sacerdocio de la nueva alianza. Entonces, él permanece célibe, y aquí voy a citarlo precisamente a él, a nuestro Señor Jesucristo. Voy a citar del Evangelio de San Mateo, el capítulo 19, el verso 12, y dice así: porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. También hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos, dice, por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces, eh, aquí nosotros vemos claramente que Cristo habla de hombres eunucos, para usar este lenguaje tan común en ese tiempo, pero está hablando de hombres célibes, que son célibes por causa del reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo dice, el que pueda recibir esto, el que pueda aceptar esto, el que pueda vivir de esta manera, que lo acepte, que lo haga, que lo viva. Entonces, la iglesia gradualmente fue desarrollando su pensamiento sobre qué es lo mejor en el sacerdocio, y es por eso que actualmente en el rito latino existe esa disciplina de que el sacerdote sea célibe. Uh, no significa que sea pecado o que sea malo el ser casado, porque sí la iglesia tiene excepciones para ordenar a hombres al sacerdocio que previamente contrayeron matrimonio, y en los ritos orientales tienen también de los dos, aunque la mayoría sí son casados, pero tienen también célibes. Actualmente esa es la disciplina, el celibato de manera ordinaria en el rito latino, pero aún en el rito latino sí hay hombres que fueron ordenados al sacerdocio habiendo estado casados, o sea, o teniendo un matrimonio. Pero, a ver, primero quiero hacer una aclaración ahí a la persona que me estaban pidiendo que banee porque estaba haciendo comentarios desubicados. Ya lo hice, así que muchas gracias por avisarme. Pero cuando vos citás este pasaje de Jesús, parece indicar que hay personas que son célibes por causa del reino, pero por decisión propia, no por una imposición de una institución, por así llamarlo. En cambio, yo suponete de que yo mañana digo, che, quisiera
con todo mi corazón dedicarme al sacerdocio, pero también formar mi familia. ¿La iglesia me lo permitiría? De manera disciplinar, no está establecido de esa manera. Hay algunas excepciones donde la iglesia sí ha permitido la ordenación de hombres casados. Entiendo. Y eso entonces, como es una cuestión disciplinar, vos decís que puede cambiarse con el pasar del tiempo porque no es una cuestión dogmática. Eso es lo que entiendo, que pese a que en un determinado momento al parecer estaba permitido y hoy ya, al menos en el rito latino, ya no lo es, no está más permitido, eso puede sufrir esa pequeña variación porque es una cuestión disciplinar y no dogmática. ¿Entendí bien? Sí, lo has entendido bien. Sí es posible de que haya alguna modificación a la disciplina actual. El Papa, en unión con los obispos, pueden tomar esa decisión de que en ciertas regiones, en ciertos lugares, bajo ciertas circunstancias, con ciertos requisitos, sean ordenados hombres al sacerdocio, hombres que están casados. Eso sí es posible. Bien, buenísimo. Vamos a la siguiente. A ver. Pero en definitiva, a ver, a mí me parece, ¿no? En definitiva, independientemente de que vos estés o no de acuerdo con esta conclusión, a esto no se le puede llamar herejía. Porque si vos vas al concepto de lo que es la herejía, esto, independientemente de que vos estés o no de acuerdo con la conclusión, no cabría, si vos estás en desacuerdo, no cabría dentro del concepto de lo que es la herejía. A esto no se lo podría llamar, aún los que están en desacuerdo, no le podrían llamar herejía. No, realmente no, porque no hay una desviación de una doctrina Claro. que pertenezca a la revelación divina. Entonces, por lo tanto, si alguien quiere pronunciarse sobre este tema con justicia y conciencia, no puede expresarse como si esto se trata de una herejía, porque estarías cayendo es falaz afirmar que es una herejía, porque ni otros protestantes que entienden lo que es herejía van a estar de acuerdo contigo, porque te van a decir, no, eso no es una herejía. Podrás no estar de acuerdo, pero no significa que porque no estás de acuerdo ya constituye una herejía, no tiene Claro. sentido. Bien, buenísimo, buenísimo. Seguimos. Vamos a, no sé qué número estamos, seguimos, a ver. 16. El uso del rosario. El uso del Muchas rosario. bolitas juntas y repetir. Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro, etcétera, etcétera, fue inventado por Pedro el Ermitaño en el año 1090 después de Cristo. Jesús condenó en la Biblia el uso repetitivo de las oraciones. Mateo 6, del 5 al 13. Número Para. Acá el otro día yo hablé con Leonardo Abdala y me dijo, y es un buen momento para rectificar, me dice, es un error leer que Jesús condenaba las vanas repeticiones vinculándolo con, por dar un ejemplo, el Padre Nuestro o rezos por el estilo, ¿no? Sino que Jesús está haciendo un hincapié a las afirmaciones sin sentido. ¿Es esto así? ¿Nos podrías explicar eso de las vanas repeticiones, José? Sí, de hecho, si uno va al pasaje que él está citando, que es Mateo 6, versículos del 5 al 13, y simplemente analizas el contexto, te vas a dar cuenta, repito, que de acuerdo al contexto, de acuerdo a la escritura, te vas a dar cuenta que Jesús está hablando de las personas que no buscan el reino de Dios, sino solo buscan la prosperidad terrenal. Por ejemplo, en el mismo contexto se dice, no os afanéis por qué habéis de comer, qué habéis de beber y qué habéis de vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es en ese contexto que Jesús habla de las vanas repeticiones. ¿Cuáles son las vanas repeticiones? Las vanas repeticiones son oraciones vanas, oraciones que se enfocan en lo que es solamente terrenal, oraciones que persiguen lo que tiene que ver solamente con mi yo y lo que yo quiero, y que se olvidan
de lo más importante, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y claro, vivimos en este mundo. Claro, estas necesidades sí son reales, pero por eso dice el Señor, tu Padre Celestial sabe mejor que tú qué es lo que necesitas. Y este Padre que sabe mejor que tú, te va a proveer lo que tú necesitas. Entonces, esas son las vanas repeticiones. En otras palabras, ¿qué son vanas repeticiones? Son oraciones vanas, superfluas, que solo se enfocan en lo terrenal. Cuando estaban en los grupos apostólicos y proféticos, recuerdo que las oraciones eran algo así. Ahora, Señor, ahora, decláralo con toda tu fuerza. Es ahora, siéntelo, ahora. Y ahí vos te das cuenta que eso es terriblemente vano, no tiene ningún tipo de sentido y encaja esa clase de oración, esa clase de efusividad, de reiteración, de exceso y demás, encaja fielmente con aquello que el mismo Señor Jesucristo condenó en el pasaje. Exacto. Es diametralmente esta idea del evangelio de la prosperidad, es diametralmente opuesta a la enseñanza verdadera evangélica que encontramos, ¿no? Ahora, con tal de continuar este argumento, ¿no? De los que dicen que, como el señor Alducí, ¿no? Que dicen que porque repetimos el Padre Nuestro o repetimos el Ave María, dicen que esa repetición en sí misma constituye una desobediencia y que eso constituye la condena que Jesús hace, ¿no? De las vanas repeticiones. Si alguien pregunta, ¿y cómo sabemos que realmente, ok, ya entendí, José, que dices que las vanas oraciones son las oraciones que dejan a un lado el reino de Dios, pero ¿no será que también son cosas que se están repitiendo y repitiendo? Bueno, para muestra un botón, aquí presentamos la prueba. Voy a presentar ahora prueba bíblica de que no se puede estar refiriendo a repetir cosas, porque si vamos a aceptar esa mala interpretación, en este caso del señor Alducín, estaríamos entonces condenando a hombres santos en la misma Sagrada Escritura. Por ejemplo, si nosotros vamos a Apocalipsis 4:8, encontramos lo siguiente: y los cuatro seres vivientes de día y de noche, no por 30 minutos que dura el Santo Rosario, no por una hora, sino de día y de noche, no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y esto lo decían de día y de noche, de Claro. día y de noche. Otra más, Salmo 136, el gran Gelel. Eh, en este salmo que se recita desde la tradición judía en cada Pascua y en muchas otras ocasiones solemnes, fiestas del calendario judío religioso, que también nosotros tenemos uno. Se recitaba el Salmo 136 de manera repetitiva y de hecho cuando uno va al mismo Salmo se repite la expresión porque eterna es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Se repite 26 veces. 26 veces con esta frase repitiéndose y repitiéndose, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Entonces vemos que si vamos a condenar el acto de la repetición en el contexto de la oración cristiana, entonces estaríamos también de manera indirecta condenando a estos santos hombres de Dios que utilizaron la Claro. repetición como parte cotidiana de la vida de la oración cristiana, ¿no? Y hay más pasajes, Santiago, ¿eh? Yo aquí tengo bastantes. Daniel 3:35. En este pasaje de Daniel 3:35 se repite 31 veces. 3:1. 31 veces se repite la frase, bendice al Señor, cantadle alabanzas y ensalzadlo eternamente. 31 veces repitiendo lo mismo. Entonces, cuando se habla del Santo Rosario, que es una hermosa meditación de la vida de Cristo, porque ese es el rosario, es la meditación de los eventos más hermosos y sobrenaturales de la vida de Cristo, los misterios. Estamos contemplando la encarnación, contemplamos la anunciación, contemplamos la pasión, la resurrección, la ascensión, y estamos contemplando estos misterios. Entonces vemos que por estar utilizando la repetición para llevar la mente, el corazón y el alma a estos misterios,
no debe ser condenado, porque en la misma Biblia se utiliza la misma práctica, como lo acabamos de ver. Y hay más pasajes en Lucas 18:3. Ese pasaje es donde Jesús habla de de una mujer que le encantaba la repetición cuando oraba a Dios. Y me refiero a la viuda, ¿no? A la viuda que dice que la viuda siempre estaba viniendo delante del juez con la misma oración, diciendo la misma cosa cada vez constantemente y repitiendo lo mismo. En Lucas 18, verso 3 al 9, vemos también que Jesús alaba a una mujer que estaba viniendo constantemente y repitiendo siempre lo mismo, y vemos que esa oración fue respondida. De modo que la repetición como parte de la oración no solamente es practicada, sino que vemos también que es alabada y vemos también que es respondida, porque Jesús usa ese ejemplo para hablar de la constancia en la oración, no solo la repetición, pero la constancia también, la constancia, ¿verdad? ¿Cómo Entiendo. ves? Ahora, acá tenemos otro problema y está bien, nos has mostrado que las repeticiones no están mal, está bien, y que Jesús está hablando de otra cosa, pero tenemos el problema del rosario. A ver, el rosario no aparece en la Biblia, no aparece en la historia primitiva de la iglesia. ¿Cómo aparece el rosario y si de alguna manera está justificada su práctica? ¿Por qué pensarías que está justificada su práctica? Bueno, es algo justificable porque es algo que lleva al cristiano hacia Dios. Entonces, al momento de la iglesia inculcar una devoción que te va a llevar a la santidad, que te va a llevar a la meditación de los misterios de Cristo, es algo no solamente justificable, es algo recomendable, es algo deseable. Y cuando uno vaya y analiza lo que es el Santo Rosario, uno se va a dar cuenta que es muy escriturístico, es muy bíblico. Se toman las palabras del más grande de los misterios evangélicos, me refiero a las palabras donde se anuncia la encarnación, el cumplimiento de las promesas divinas al pueblo de Israel que tanto esperaban y anhelaban ver los profetas y patriarcas. Se anuncia, se dice aquello que tanto anhelaron ver los patriarcas y profetas, aquel deseado de todas las naciones, aquel que había de venir, aquel Mesías, aquel ungido, aquel Cristo es venido, y se anuncia la encarnación. Esas palabras de la anunciación, dicho de otra manera, esas palabras que dicen que la encarnación se está cumpliendo, son repetidas en el Ave María. Son las palabras del arcángel. Y nosotros sabemos que los arcángeles no hablan lo que se les ocurre hablar. Los arcángeles y los ángeles, cualquier ángel, no hablan lo que se les ocurre hablar, no son como nosotros, Santi, que improvisamos mucho, ¿no? Los ángeles vienen y comunican las palabras divinas, comunican el mensaje que Dios quiere. Y esas palabras, la tradición de la iglesia las ha tomado, las ha organizado de manera hermosa, trayéndolas junto con los misterios de Cristo, y tenemos lo que es la oración del Santo Rosario. Y eso es algo que no solamente se ha permitido, sino que es algo que se ha recomendado, los cristianos lo han abrazado, y es algo que ha traído tremendas bendiciones porque nos va llevando y nos va llevando cuando se hace con las disposiciones del corazón. Yo sé que si alguien repite como un loro, como un perico, si alguien no va a estar repitiendo algo así, sin la contemplación, sin la meditación, sin la vida cristiana, sin la vida de la gracia, sin la piedad, sin la obediencia al evangelio, pues no va a suceder nada. Pero cuando se tiene todo lo anterior y se tiene esta vida devocional, es algo hermoso porque te lleva a la santidad y te hace profundizar más el misterio de la fe, el misterio de Cristo. Ahora, Ujú. estamos de acuerdo respecto a que eh, rezar repetidas veces, ¿no? Ciertas oraciones bíblicas y demás no está mal, sino que fue una práctica común de los héroes de la fe que quedaron registrados en la Biblia. Y además sabemos que lo que se repite en el rosario son palabras bíblicas. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Todo es
o todo lleva o todo está de alguna manera vinculado a algo bíblico. La pregunta que te hago es, ¿a qué te referís cuando decís de meditar los misterios? ¿A qué te referís con eso? Porque evidentemente si repetimos como loritos únicamente ciertas palabras, esto no es una... Esto no es, nosotros no somos paganos que creemos en la hechicería, ¿no? Y que al repetir ciertas palabras mágicas de repente cosas pasan. No, el cristiano siempre vincula sus palabras al corazón y el corazón tiene que estar fuertemente vinculado en lo que sus palabras dicen y en lo que afirma, ¿no? Entonces, ¿qué querés decir cuando hablas de meditar en los misterios de Cristo? Meditar de manera así pero muy especialísima es meditar en la pasión, crucifixión de Cristo. Hay un profeta que se le conoce como el quinto evangelista, el profeta Isaías, el cual es el profeta que más anunció, que más profetizó la venida del Mesías, por eso se le llama el quinto evangelista. Este profeta, en su capítulo 53, de manera anticipada, nos ofrece un ejemplo hermoso de lo que es la meditación y la contemplación de el más grande de los misterios evangélicos. Y lo voy por ejemplo, si uno va a Isaías 53, de hecho, no sé si por ahí me gustaría, si puedes, por favor, Santi, por ahí dar lectura a los primeros versos de este Isaías 53, te lo agradecería bastante. Este 53. pasaje, Lo tengo. aquí vamos a ver un ejemplo de qué significa meditar, contemplar este misterio de la pasión de Cristo. A partir del 1, Sí, sería bueno. dice así, Isaías capítulo 53, verso 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pues básicamente, estos son los misterios dolorosos. El Santo Rosario tiene diferentes misterios que se enfocan en diferentes aspectos de la vida de Cristo. Y esos serían los misterios dolorosos. Obviamente aquí de manera anticipada, en esta profecía de Isaías 53, vemos nosotros cómo este llamado quinto evangelista no solo nos entrega la profecía, sino realmente
aún mientras tú leías, Santiago, mientras tú hacías la lectura, estoy seguro que bastantes de todos nosotros has hecho que nuestro corazón se eleve a contemplar, ese misterio de la fe cristiana. Y el Santo Rosario, ese es el objetivo, ese es el propósito. De hecho, mi esposa, cuando estaba recién convertida, mi esposa, ella todavía intelectualmente ya había aceptado, pero todavía no entendía a nivel corazón, a nivel devoción, no entendía el Santo Rosario. Y alguien le recomendó un video donde se reza el Santo Rosario, pero donde se ponen imágenes de los misterios dolorosos. Y al ella estar meditando en los misterios y estar viendo las imágenes que se relacionaban de la pasión de Cristo, pues ella tuvo un momento de gracia, tuvo un momento de conversión muy fuerte. La verdad lo digo sinceramente, mi esposa ya nunca volvió a ser la misma. Yo siempre le llevaba la delantera en la conversión y yo me di cuenta que a partir de ese día algo muy fuerte pasó en ella y yo en veces siento que ella me ha pasado, ¿no? Am, entonces, el Santo Rosario es lo que hace, trae tu corazón y tu mente a la meditación de los misterios de Cristo, principalmente los misterios dolorosos, que es la cumbre de la redención, y por eso amo el Santo Rosario. No es una vana repetición, sería vana repetición si yo no tuviera un corazón para Dios y solamente estuviera pidiendo cosas para mi propio beneficio, cosas temporales que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces sí serían vanas repeticiones. Acá hay un comentario que lo utilizo para poder hacerte una pregunta. Dice, perdón Santiago, pero católico que no es devoto del rosario es un católico incompleto. ¿El Mm, catolicismo ujú. obliga al católico de alguna manera o es una obligación rezar el rosario? No, no, entiendo por qué hace el comentario, pero no tiene que ser necesariamente la devoción del Santo Rosario, que es muy buena y recomendable, pero no estás obligado a que esa sea tu devoción. Diferentes cristianos, diferentes católicos tienen diferentes devociones. Está la coronilla de la Divina Misericordia. En la parte oriental hay otras devociones muy semejantes. Aquí la idea, lo que la iglesia siempre te va a inculcar y siempre te va a amonestar, es que busques la devoción cristiana en la oración para crecer en santidad, ya sea con el Santo Rosario o con alguna otra de las devociones permitidas en la vida de la iglesia. Pero no, sería incorrecto decir que los católicos están obligados a tener la devoción del Santo Rosario. A lo que sí están obligados es a tener una devoción cristiana, una vida de oración, y para eso existen distintas devociones en el gran tesoro y la gran tradición de la Santa Iglesia. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Seguimos a la siguiente entonces. Vamos a la siguiente. 17. El Consejo de Verona, presidido por el Papa, autoriza la Gran Inquisición Listo. para perseguir, dice el Papa, torturar, arrancarle la piel viva y asesinar a toda persona que esté en contra de Roma o que lea la Biblia. Oh, pará. Acá sí, José, acá me paro y digo, pará, hay que hacer una mea culpa, José, porque las miles y millones de personas que fueron asesinadas brutalmente por Roma por medio de la Inquisición, los mecanismos de tortura que se han llevado a cabo con el objetivo de infundir miedo. Las mujeres no eran libres, de hecho las mujeres que buscaban libertad eran perseguidas por la iglesia y eran etiquetadas como brujas para seguir imponiendo un patriarcado. José, por favor, esto no me lo podés negar. ¿Qué me dirías respecto a la Inquisición? Sí, bueno, primero quisiera traer a su atención cómo él, de manera sutil, de una manera, pues no discreta, ¿no? Porque
está ahí a la vista, pero hay que prestar atención. Él comienza diciendo que el Papa permitió o promulgó que se llevase a cabo la Santa Inquisición, pero luego, después, sin tener un prefacio rápido, continúa diciendo para, creo que utilizó la palabra para torturar, para Claro. quitar Para que la la piel. gente no lea la Biblia también. Ajá, entonces todos esos comentarios editoriales del señor Alucín, esos son sus comentarios, son sus comentarios editoriales. Es cierto lo primero, es cierto que el Papa autorizó la Santa Inquisición, pero lo que no es cierto ya es la parte de Alducín. La parte del Papa es cierta, la parte de Alducín, ya todo lo que dijo, que el propósito de la Inquisición es para torturar, para arrancar la piel y que para que la gente no lea la Biblia, eso debería de prender un foco rojo, así flasheando, un foco rojo que palpita, ¿no? A cualquier persona, no nomás al católico. Estoy seguro que en este momento, Santi, hay hermanos protestantes que nos están escuchando y estoy seguro que hasta ellos mismos están diciendo, nosotros no creemos eso. Es obvio que no es así. Es absurdo, con todo respeto lo digo. Esa afirmación que acaba de hacer así de entrada es absurda. Ahora, muchos no se dan cuenta que la Santa Inquisición se lleva a cabo en un mundo con una estructura social completamente distinta a la estructura social en la cual vivimos. La gran mayoría de los gobiernos de nuestros países son gobiernos seculares que no mantienen un vínculo estrecho con la iglesia y es un contexto cultural y social muy, pero muy distinto al contexto en el que se da la Santa Inquisición, ¿no? El Tribunal de la Santa Inquisición. Eh, Se han hecho estudios, hay un estudio que lo hicieron los protestantes de Inglaterra, la BBC, para ser más específico. Hay un documental, está en las redes sociales, que se llama La Inquisición Española BBC, algo así, ¿no? Les recomiendo que lo busquen, pero en ese documental, que repito, fue hecho por protestantes, eh, dan los resultados de unas investigaciones que se hicieron después de que se abrieron los archivos del Tribunal de la Santa Inquisición en España. Y cuando se abren los archivos, pues inmediatamente, ¿no? Tomaron la oportunidad para ir y hacer investigaciones. Y los resultados fue que fue una minoría, una fracción muy pequeña en porcentajes de las personas que verdaderamente fueron condenadas a la pena de muerte. De hecho, si tú comparas 300 años de Santa Inquisición con 150 años del estado de Texas en los Estados Unidos, donde también se permite la pena de muerte, el número de personas condenadas a pena de muerte en 300 años de Inquisición es inferior que el número de personas condenadas a muerte en 150 años que tiene aproximadamente la Constitución del estado de Texas en los Estados Unidos. Hace. Entonces, Perdón. sí, sí, Hace un tiempo atrás yo hice un video respecto a esto. Yo todavía era protestante. Y el cálculo era básicamente así. Ustedes lo pueden buscar en YouTube: Inquisición, Rincón Apologético. Pongan algo así. Y les va a salir, si yo no me equivoco, era un total de 17 personas por año que habían sido asesinadas por medio de la Inquisición. Y cuando vos lo comparás, por dar un ejemplo, con la Revolución Francesa, que eran cientos y cientos por día, o sea, la Inquisición era un juego de niños, ¿se entiende? O sea, independientemente de que obviamente estamos tocando temas que son un tanto heavy y demás, pero a lo que voy es que muchas veces la propaganda trata de, ¿no? Malintencionadamente trata de agrandar, ¿cómo sí. decirlo? Generar cosas que no son realmente ciertas y que hay un montón de otros hechos en la historia que han quedado olvidados o pretenden ser olvidados o son corridos a un costado y que realmente deberían rasgarnos las vestiduras, ¿no? Qué sé yo, Y pero también es importante que se distinga lo que es pena de muerte de asesinato, ¿no? El asesinato es algo que la misma ley castiga. La pena de muerte la implementa la ley. O sea que la pena de muerte
es algo que siempre se ha visto como algo medicinal, es algo que es implementado por la misma ley. El asesinato es un crimen, es un pecado y está condenado por esta misma ley. Claro. Entonces, ahí entraríamos, como dices tú, son temas heavies, ya es teología moral, pero sí se tiene que distinguir entre pena de muerte que se llegó a dar en los reinos cristianos y lo que sería un asesinato, ¿no? Claro, entiendo. Y sabes, Entiendo. Santi, muchos se enfocan en eso, ¿no? En las penas de muerte, pero muchas veces a la gente se le olvida el número de personas que fueron salvadas gracias a que existía el Santo Tribunal de la Inquisición en los reinos cristianos. La gente se Eso, enfoca, ajá, eso es un gol de media cancha. Porque hay veces que la gente comete anacronismos, ¿no? Evalúa el pasado a la luz de las sociedades contemporáneas occidentales del presente, ¿no? Entonces decís, no, la Inquisición, la Inquisición. Bueno, está bien, pero la Inquisición no se ocupaba únicamente de tráiganme gente así los matamos y los torturamos o cosas por el estilo. No, en absoluto para nada. Ese no era el objetivo. De hecho, era tratar de ser objetivos respecto a ciertos juicios que se llevaban a cabo en ciertas comunidades y para que las comunidades no actúen de forma salvaje y se le permita al acusado, ¿no?, poder defenderse o poder analizar objetivamente su caso, es que el tribunal intervenía. Pero si no hubiera existido dicho tribunal, las comunidades probablemente hubieran cometido grandes desastres porque era un tiempo donde había mucha, ¿cómo decirlo? Mucha superstición y cualquier comentario fuera de lugar o cosa por el estilo probablemente generaba ciertos disturbios. sí, por ejemplo, hoy escuchamos a personas visitar lo que antes eran reinos cristianos y regresan asustados. Dicen, wow, dicen, ya se murió el cristianismo en Europa. Las iglesias están vacías, las sociedades están bien corrompidas, los jóvenes están echados a perder y dicen, es cierto, qué triste, qué feo. Recordemos que esto es el resultado de una sociedad que no solo se apartó del cristianismo, sino que obviamente, ¿no? Ni se hable, jamás van a permitir que ahora haya un tribunal eclesiástico donde se pueda condenar una práctica pecaminosa, una herejía, un peligro para la sociedad. ¿Sabes cuál es la clave aquí, Santiago? Y estoy seguro que en este video que tú estás recomendando, que dices que un estudio que hiciste, seguramente por ahí lo tocarás, pero una de las claves aquí, Santiago, es el asunto del bien común, el concepto, la noción del bien común en una sociedad, donde en una sociedad, llámese una familia, una comunidad, el barrio, la villa, la nación, la provincia, donde quieres el bien común para todos, quieres que todos estén bien. Entonces, los reinos cristianos, basándose en el principio del bien común, es que juzgaban para cuidar el bien de las almas. Sí. Ahora, con eso termino antes de darte la palabra. Muchos se imaginan que eran los sacerdotes los que ejecutaban, ya sea, no sé, el encarcelamiento o la expropiación de algún bien de la persona hereje que no quiso, después de varias amonestaciones, no quiso arrepentirse, o en el caso de la pena de muerte o algún otro castigo. Se imaginan que era el clero, que era la iglesia, y eso es un grandísimo error, porque los que se encargaban, como cualquier otro tribunal de justicia actual, era el brazo secular, eran los cuerpos Claro, policíacos, era el sistema judicial. Pero bueno, claro, la gente pues nada más le llama la atención lo sensacional, ¿no? Lo que totalmente. es, lo que es en contra de la iglesia sobre todo, ¿no? Si es en contra de la iglesia, usémoslo, ¿no? Y fíjate qué interesante, sumando al comentario que hace Richard Tinrell, algo así se llama. Si no intervenía, más cosas iban a andar peor. ¿Según quién? ¿Según Santiago? Ja, 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 ja. Es solamente ver qué es lo que ocurría en países protestantes, por dar un ejemplo. Si en el mismo tiempo vos evaluás qué es lo que ocurría en países protestantes, ahí te vas a dar cuenta lo que impidió la Inquisición, ¿no?
porque en los países protestantes se levantaban los campesinos y decían, este está predicando una herejía, o no sé, es un hechicero, y no había nadie que pueda impedir que los campesinos vayan y asesinen a la persona de forma despiadada, sin ofrecerle la oportunidad de poder defenderse. Entonces, es simplemente irse a la historia. Esto no es algo sacado de la galera. Lo que pasa es que te cuentan una parte distorsionada y la otra muchas veces te la ocultan, ¿no? Acá hay un comentario, un super chat que me mandaron, regresando al punto anterior. Dice Oscar Méndez: si la aparición de la Virgen de Fátima es real, ella nos dijo a todos, no solo a los católicos, a todos, de orar / rezar el rosario. ¿Cuál es la diferencia entre rezar y orar? Expliquen. Bueno, rezar se entiende que se trata de una oración ya establecida, ¿no? Es decir, no sería estilo libre, ¿no? Como, por ejemplo, yo en este momento puedo hacer una oración estilo libre, ¿no? Lo que me venga a la mente, quizás usando algunas de mis frases favoritas, quizás repitiendo algunos versículos. Y esto es bueno, no es malo, pero es el estilo libre, ¿no? Cuando rezamos, son oraciones que han estado siendo rezadas por los cristianos a través de los siglos. Y unas sí tienen su origen en la revelación, como el Padre Nuestro. También porciones de lo que es el Santo Rosario. La gran mayoría, de hecho, ¿no? Si pones no solamente las palabras que repetimos del saludo del Arcángel a la Virgen, sino también cuando se están citando los misterios, entonces es parte de la revelación. No 100%, no estamos diciendo que Cristo dijo, miren, aquí está ya armada esta devoción, se las entrego. No, así no funciona. Sí eso sí es un desarrollo de la gran tradición de la Iglesia, pero rezar es usar oraciones preestablecidas, y orar se usa más para una oración más espontánea, ¿no? No necesariamente algo ya escrito. Y que de hecho vale la pena aclararlo, los católicos practican ambas. Porque algunas veces se cree de que los católicos únicamente rezan, ¿no? Pero los católicos practican ambas. Es algo que a mí me ha asombrado cuando he escuchado a católicos orar. De hecho, hay parte de la misa donde vos haces una oración privada dirigida a Dios y que no necesariamente responde a una estructura o algo ya prefijado ni nada por el estilo, sino vos derramás tu corazón delante de Dios, realmente diciendo y afirmando aquellas cosas que salen de vos de forma espontánea, ¿no? Entonces, vale la pena eso aclararlo, porque si no se piensa que los católicos únicamente rezan, y para nada, se practica ambas. Sí, exacto. Eso siempre ha sido así en el cristianismo y también en el judaísmo. Ellos también tenían las dos. Ellos también rezaban oraciones. De hecho, hasta el día de hoy, ¿no? El Shema Israel es algo que siempre lo están rezando. Entonces, hay gente que se imagina que cuando escuchan la palabra rezar, como les han metido estas ideas de que eso es supersticioso, como que para ellos rezar significa ser supersticioso. O sea, no importa qué les digas, si ya nada más usas la palabra rezar, ya es malo. Porque los católicos lo hacen, y católico es sinónimo de superstición, y por eso les da nervios cuando escuchan la palabra rezar. Pero son prejuicios que han abrazado sin darse cuenta. Sin darse cuenta los han abrazado. No, y además reitero, creo que esto lo dije con vos, aquel que crea, porque hay comunidades cristianas evangélicas que creen que rezar el Padre Nuestro es algo ya pasado de moda, podríamos decir. Es algo para los primeros pasos, para tu ABC, pero cuando vos ya sos una persona madura espiritualmente, bueno, ya el Padre Nuestro ya no se reza. ¿Por qué? Porque ese era el ABC, lo que te enseñaba básicamente que era lo que tenías que pedir, el tipo de oración, ¿cómo decirlo?, perfecta, ¿no? El Señor enseñándote principios de la oración, pero en definitiva lo que Dios quiere es que vos seas espontáneo en tu oración. Y yo dije el otro día, y esto lo quiero señalar porque hubo muchos protestantes que me trataron de mentiroso, yo dije el otro día que la mayoría de los evangélicos no sabe el Padre Nuestro, y lo sostengo.
¿Qué es lo que pasa? Que las comunidades reformadas, ¿no? Las iglesias reformadas sí practican el Padre Nuestro. Ellas sí lo practican. El tema es en cantidad. ¿Cuántas comunidades reformadas realmente hay en comparación a las demás iglesias evangélicas? Yo cuando hablo de las iglesias evangélicas, hablando de todo lo que engloba, ¿no? este título, estamos hablando de al menos en Argentina los evangélicos, de los protestantes, los evangélicos representan el 90% de las personas. O sea, el 14% de los argentinos son protestantes. Dentro de ese 14%, el 90% son evangélicos. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Es que la gente muchas veces cree que el mundo protestante es su congregación. Y no es así. Hay que caminar un poquito más la calle y hay que relacionarse con la gente. Y la mayor parte de los evangélicos no sabe el Padre Nuestro. No lo sabe, no lo tiene memorizado. Vos lo agarrás y decís, vamos a rezar el Padre Nuestro, y te miran como diciendo, sos raro. Literal lo digo. Literal. Entonces vos fíjate el nivel de soberbia que podemos llegar a tener, donde decimos que la oración, el rezo que Jesús nos deja, es para simplemente dar nuestros primeros pasos, pero después, o sea, hay que descartarlo porque ya somos personas maduras. Imagínate estar delante de Jesús y decirle, Señor, ya el Padre Nuestro yo no lo practico porque eso era para cuando yo recién daba mis primeros pasos. Ahora ya me es algo inútil. Te pensás una cosa de loco, descabellado. Pero bueno, nada, lo quería esto aclarar porque si no, muchos han salido a decir de que soy un mentiroso y no es así. Lo que pasa, muchachos, es que muchas veces ustedes creen que la iglesia protestante se limita a su congregación y no salen de la puertita para afuera y se relacionan con otros evangélicos. Oye, Santi, ¿y vos lo sabías? ¿El Padre Nuestro de Yo no lo sabía. evangélico? Yo no lo sabía. Yo cuando me pongo a pensar en esto... Y realmente reflexiono en que, che, loco, o sea, ¿cómo voy a llamar al Padre Nuestro algo? Hay corrientes evangélicas, José, en la actualidad. A ver, la iglesia evangélica en la actualidad, yo digo, no me la quiero dar de profeta, ni mucho menos de estadista. No tengo ahora estadísticas para hablar con criterio y contundencia respecto a la opinión que voy a dar. Pero mi percepción y experiencia, al menos en Argentina, me muestra que las iglesias protestantes propias de la Reforma son cada vez menos. Son cada vez menos. Menos en cantidad y menos en cantidad de iglesias, de edificio, y menos en cantidad de miembros que la conforman. No están expandiéndose, sino todo lo contrario, son cada vez menos, se están reduciendo cada vez a menos. Ahora, ¿por qué los evangélicos crecen? Porque el movimiento pentecostal es el que crece. Y el movimiento pentecostal está sufriendo una variación, una no evolución, sino una involución, no sé ni cómo llamarlo. ¿Por qué? Porque se está transformando en una corriente apostólica y profética. Hoy por hoy, literal, pueden hacer el ejercicio. Ustedes van a visitar lo que hace 5 años era una iglesia evangélica pentecostal, y hoy te aseguro que el 90% cambió su cartel y ya no es más iglesia pentecostal. Ahora es iglesia apostólica y profética. Entonces, en esta tendencia, se está perdiendo hasta los, vamos a llamarlo de esta manera, los valores de la Reforma. Hasta eso ya empieza a desaparecer. Los evangélicos hoy en día no saben absolutamente nada de la Reforma. Vos le hablas de las 5 solas y no tienen ni idea. Piensa que son las hermanas que están solteras. No tienen ni idea de qué son las solas, de qué es el tulip. No tienen absolutamente nada, no saben absolutamente nada. Y en conjunto a esto no se sabe el Padre Nuestro. Yo no sabía el Padre Nuestro, y cuando lo empiezo a practicar en ciertas comunidades donde era invitado y demás, me miraban así como diciendo raro, y hasta me miraban con desprecio diciendo, este no es nacido de nuevo, ni siquiera es guiado por el Espíritu, porque aquel que es guiado por el Espíritu no necesita repetir estas palabras. Fíjate el nivel de locura al que estamos llegando. Sí,
Sí, es triste, ¿no? Y si alguno piensa, bueno, y esto que están tratando, que cómo se relaciona con la crítica del señor Alducín, pues se relaciona en todo, porque él está utilizando el argumento de que el católico, porque reza el Santo Rosario o el Padre Nuestro, como ahora lo señalas tú, Santiago, que eso ya constituye vanas repeticiones. Y ya vimos que, por un lado, ya vimos que nada tiene que ver de acuerdo a la misma exégesis del pasaje, pero también en la práctica vemos que se menosprecia una oración que salió de los labios del mismo Salvador y como tú bien señalaste, tristemente en el mundo evangélico o neoevangélico es bien raro encontrar a alguien que se lo sepa. Y sabes, hay algo más, Santiago. Aquellos que te vas a encontrar que se lo saben, casi siempre es porque vienen de contextos católicos, vienen de familias católicas, y la razón que se sabe en el Padre Nuestro o el Credo es porque se lo enseñaron en el seno de su hogar católico. Sí, sí, sí. Y aquellos que lo quieren seguir practicando se los motiva a que no lo practiquen, sino que empiecen a experimentar esto de lo espontáneo del espíritu y cosas por el estilo. Una locura, honestamente es una locura. Y sabes, hace Sí. ratito olvidé decir algo que lo digo rápido. ¿Sabes quién más practicó quién más incluyó la repetición como parte de la oración? Eh, hablando de Jesucristo, el mismo Jesucristo. En el huerto del Getsemaní, Mm. cuando uno va al huerto de Getsemaní, en ese momento donde estaba afligido hasta la muerte, en ese momento de aflicción, en ese momento de grande lucha, nos narra el evangelista, y para los que están escuchando y dicen, ¿en qué pasaje está eso que estás diciendo? Pues no os preocupéis, ahora te lo voy a pasar. Marcos 14, 33 al 39. Marcos 14, 33 al 39. Vamos a encontrar, se nos dice claramente que el Señor Jesucristo oraba las siguientes palabras: aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y luego agrega el evangelista las palabras donde describe cómo el Señor Jesucristo volvía y repetía las mismas palabras. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, en su momento de dificultad, porque recordemos que era 100% hombre, aparte de ser 100% Dios, él utilizó la repetición en su oración al Padre. Sí, 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 sí. Para cerrar ya este punto y vamos aterrizando, si sos evangélico, yo quiero que no creas mis palabras. Simplemente para vos respondé esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que en tu iglesia, ya sea una oración de apertura, de cierre del culto o en una reunión de oración, cuándo fue la última vez que juntos como iglesia rezaron el Padre Nuestro? ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia se rezó el Padre Nuestro? Yo te puedo asegurar que el 95% de los que están del otro lado que son evangélicos, que son sinceros, me van a decir, no recuerdo que eso se haya hecho. Te lo aseguro. Vamos con la última, ¿te parece? Para ir ya despidiéndonos. Claro, vamos. Estaba viendo ahí de que vas a tener un stream. Contanos un poquito para que la gente se vaya toda para allá. Para que, sí, sí. En un par de horas vamos a tener un en vivo, voy a estar en vivo y es un programa donde voy a estar respondiendo todas las preguntas que me quieran hacer sobre el tema de la sola escritura o sobre esta idea de que solamente la Biblia es la autoridad infalible para la doctrina y la moral cristiana. Todas las preguntas, solamente me voy a enfocar en ese tema, ya sea de católicos como de protestantes. A mí me gustaría que vengan todos los protestantes, todos los hermanos evangélicos, es decir, hermanos separados, que vengan con sus mejores preguntas de la sola escritura, pero que sean de en verdad el tema de sola escritura, ¿no? Y voy a estar respondiendo todo tipo de preguntas sobre el tema de la sola escritura. Y repito, me gustaría que fuera principalmente de los hermanos separados, pero igual, si hay católicos que tienen preguntas sobre el tema, para los dos, ¿no? Para no católicos y para católicos, estaré en vivo respondiendo cualquier tipo de pregunta sobre el tema de la sola escritura, que como lo dice el título, es algo que es inválido desde el punto de vista bíblico, es inválido
desde el punto de vista histórico, ahí entra la patrística, y es inválido desde el punto de vista práctico, pragmático. En la realidad, vemos que conduce a la diversidad de grupos denominacionales. Simplemente te lo tiro acá para ver si lo querés tratar después en tu espacio. Todos los que tengan dudas o preguntas u objeciones también respecto al tema de la sola escritura, pueden irse al canal La Fe de la Iglesia. En el título se encuentra linkeado, así vas y de paso te suscribís si es que no lo has hecho todavía. 10:30 de Buenos Aires, 10:30 de la noche, Buenos Aires. 2 horas, 2 horas 7:30 10. En 2 horas 10 arrancan, ¿no? En 2 horas 10. Si Bien, es 10:30 Buenos Aires, 7:30 Ciudad de México o bien. Houston, en Texas. Ujú. Buenísimo, buenísimo. ¿No te da la impresión, José, que hay veces que los protestantes, en vez de defender la sola escritura, terminan defendiendo la prima escritura? Sí, sí. Qué bueno que estás diciendo eso porque sí lo he notado. Y yo digo, wow, no se dan cuenta que están defendiendo algo que más bien en la iglesia es algo que siempre lo ha tenido. Y digo, no se dan cuenta. O hay personas que hacen videos para decir que supuestamente nosotros no sabemos, que no sabemos lo que es la sola escritura. Y yo lo digo en toda sinceridad, me quedo meditando y digo, ¿qué es lo que lleva a estas personas a pensar que yo no conozco el significado del principio de la sola escritura? Ojalá que hoy vengan, ojalá que hoy me saquen de esa duda, ¿no? De ese misterio. Bien, buenísimo. Sí, a mí también me da la impresión, he visto algunos videos al pasar de personas que quieren aclarar lo que es la sola escritura y hablan de que la sola escritura no es solo Biblia, sino que es sola escritura, y ahí incluyen también la tradición y demás, pero en definitiva la definición que le terminan dando a la sola escritura es en realidad prima escritura, no sola escritura, prima escritura. Y está bueno para que en algún momento nos hables al respecto. Bueno, ¿te parece? Vamos la última y ya te dejamos descansar. Claro que sí, vamos. Vamos a la última. 184 después de Cristo. Jesús jamás enseñó imponer a través de la fuerza para que alguien aceptara sus enseñanzas. Efesios 4. Hablando de la 31 al Inquisición todavía, 32. ¿no? Ahí va. Número 18. La venta de las indulgencias plenarias para comprar la salvación y el cielo. Se inventó el año 1190 después de Cristo. La Biblia enseña que la salvación y el perdón de pecados es totalmente gratuito, que no cuesta nada, porque le costó la sangre a Jesucristo. Romanos 3, 23 al 25, Efesios 2, del 8 al 9. Bien, esta es la última entonces. Las indulgencias. Y qué lío que se arma cuando se habla de las indulgencias, porque ¿cómo se construyó el Vaticano si no con el esfuerzo de las pobres personas que no tenían para comer, pero que con el deseo de que sus parientes ya fallecidos pudieran acceder a la gloria de Dios, entregaron sus últimas monedas? Y bueno, y así el Papa se enriqueció el Vaticano y vivían vidas de lujo y cosas por el estilo, y la Iglesia nunca estuvo en contra de las indulgencias. Después dijeron de que eran, bueno, algunas personas cometieron excesos y demás, pero nunca dijo nada en contra de las indulgencias, cuando la Biblia nos dice claramente que la salvación es gratuita. ¿Qué dirías, José, al respecto? Diría que amén. La Iglesia Católica siempre ha proclamado que la salvación es un don, es algo que Dios nos da por su gracia, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es interesante escuchar al señor Alducín que comienza hablando de indulgencias, pero luego cuando te quedas escuchando su definición, nunca llega a las indulgencias. De hecho, esto mismo, creo que tú en el programa pasado lo mencionaste, Santiago, cómo él comienza, te avienta el tema, te avienta la bomba, pero luego cuando escuchas lo que dice, se brinca a otro tema o jamás toca el tema que nos prometió, ¿no? Sí. En su entrada, ¿no? Entonces aquí comienza con las indulgencias y luego comienza a hablar de que Jesús jamás dijo que la salvación se podía comprar o que el perdón de pecados se podía comprar. Pues claro que no, claro que Jesús no dijo eso, claro que la Iglesia Católica no dice eso. Las indulgencias no tienen nada que ver con la compra de la salvación o la compra del perdón de pecados. Las indulgencias sí tienen que ver con el perdón de ciertas consecuencias de nuestras acciones.
y me refiero a consecuencias que son temporales. Cuando Cristo le dio a la iglesia el poder, la potestad, la autoridad de atar y desatar, tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Es como cuando, no sé si allá en Argentina se usa, Santiago, que cuando el señor policía te detiene por ir a exceso de velocidad, te Sí. hace una infracción, una multa, y no sé si allá se permite que puedes ir a apelar vas ante el juez Sí, y vas y le peleas al vas, ¿verdad? juez. Que nos Así baje es, la condena. ¿Qué pasa ahí con exacto. Entonces, ahí se puede hacer una reducción de la consecuencia, ¿no? Se puede hacer una reducción. Algo, no digo que es idéntico, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que la iglesia también tiene un gobierno, pero es un gobierno que tiene que ver con la parte espiritual. El pecado es algo que sí tiene consecuencias, más allá de que Dios lo quiere perdonar, más allá de que Dios te llama al arrepentimiento para perdonarte, para limpiarte, pero también está la otra parte, la parte olvidada del, fíjate, no sé, aquí ya salió para un tema, la, la parte, la parte o la cara del pecado olvidada en el protestantismo, la cara del pecado olvidada en el protestantismo. ¿A qué me refiero? Las consecuencias. Aunque Dios te perdona, te limpia y te lava con su perfecto sacrificio, no se sigue que ya no haya ciertas consecuencias temporales por ese pecado que ya Dios te perdonó. Claro. Y el ejemplo, tú lo sabes, el ejemplo clásico del rey David, aquel que nos dio ese hermoso salmo, el Salmo 51, el cual es un hermoso salmo que se utiliza mucho en la liturgia. Ese Salmo 51, vemos ahí, wow, el perdón, la gracia, el arrepentimiento, la contrición de corazón. Sin embargo, ese mismo David que nos entrega por inspiración divina el Salmo 51 es el mismo David que le vinieron consecuencias temporales por esos pecados que Dios ya le había perdonado en virtud del perfecto sacrificio venidero. Que aunque era venidero, sabemos que todos los santos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos se benefician de la misma fuente, ¿no? A saber, pues, de la obra que llevaría a cabo el Mesías, el Salvador. Pero sí hay consecuencias, sí que hay consecuencias. Y la iglesia da una indulgencia, la iglesia puede conceder el perdón de ciertas consecuencias. Ahora, me extraña que Alducín hable de esa manera, porque cuando uno va a las 95 tesis, que algunos la han llamado la declaración de independencia del protestantismo, las 95 tesis de Martín Lutero, si uno va a las 95 tesis, Martín Lutero presenta una defensa de las indulgencias. Es cierto que también él señala algunos abusos en Sajonia, que él observó en Sajonia. En algunas cosas sí le atinó muy bien y la iglesia le dio la razón. En algunas otras cosas ya no se metió con abusos, sino ya se metió con aspectos teológicos y sí erró. Pero él ahí defiende las indulgencias y defiende incluso el oficio del Papa. Claro, ya después se radicalizó, ya sabemos, ¿no? El resto es historia. Pero ¿cómo es posible que digas que por un lado que el gran hombre que Dios usó fue Martín Lutero y que la gran declaración fueron las 95 tesis, cuando en las mismas 95 tesis se defiende las indulgencias, incluso se defiende el oficio del Papa? Algo aquí no anda bien, ¿no? Y como muchas veces es repetir como loro, ¿no? Porque te dicen, o cuando te cuentan la historia, no, porque Martín Lutero un día se plantó, clavó las 95 tesis y en especial declaró su desaprobación y estuvo en contra de las indulgencias. Pero cuando vos Ujú. vas a lo que dice Martín Lutero, vos te encontrás con que lo que estaba condenando eran los excesos que se estaban llevando a cabo en determinada región, pero no que Y sabes, necesariamente estaba en contra de la indulgencia. sí, perdón, estoy leyendo un comentario que me encanta el comentario del señor Himeneo. Dice, no, señor Plasencia, no ignoramos las consecuencias del pecado, pero no son como usted lo plantea. Ese comentario me encanta, porque aquí es donde uno puede observar el subjetivismo cuando se hace a un lado a la iglesia y la tradición apostólica. Cuando haces a un lado a la iglesia y la tradición apostólica y te quedas tú con tu lectura de la Biblia o tu comprensión del cristianismo,
entonces estás haciendo que las cosas sean subjetivistas y relativistas. Y aquí está este comentario del señor Himeneo, donde dice, no, dice, lo que pasa es que no es como usted lo plantea. Entonces ahí vemos que se cae en el juego de que como tú lo planteas, como yo lo planteo, como mi pastor lo plantea, como la otra denominación lo plantea, y se vuelve un asunto de nunca acabar. Y aquí es donde uno se da cuenta que se necesita la autoridad de las llaves, la autoridad que Cristo le dio a la iglesia para atar y desatar. Por eso Bien. tenemos esta iglesia. Sí, 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 sí. Jorgito Valle dice, ¿qué hago si no estoy de acuerdo con las disciplinas de la iglesia? Sí, ahí ya es donde entra la responsabilidad que tenemos de autoexaminarnos, ¿no? Autoexaminarnos y, um, analizar nuestras motivaciones. O sea, ahí voy a ser bien sincero. Cuando alguien entiende bien lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia inculca, y dices tú, no, no estoy de acuerdo. La verdad no, no me convence. De hecho, así decía uno de mis profesores, un doctor en teología. Decía, it's not convincing, it's not very convincing to me. Decía, no, no me convence, realmente no es muy persuasivo ese argumento. Y yo me di cuenta, siendo protestante, me di cuenta, dije, él a todo, siempre el árbitro y el juez supremo, siempre él usa la frase, no me convence, no es muy persuasivo este argumento, realmente al final no me convence. Y yo me di cuenta, dije, wow, o sea que al final es tu convencimiento, es subjetivo y necesitas entonces la iglesia. Entonces, no es lo que yo explico, no es lo que el señor Himeneo, sus ideas, es lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Sí, 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 sí. Amigo, gracias por este tiempo que nos diste. De verdad, siempre aprendemos un montón con vos. No, gracias a ti, Santi. Gracias por haberme invitado. Me encanta estar aquí en este rincón, aunque me siento arrinconado. Me siento arrinconado, pero es un buen rincón para estar. Aquí me siento en casa, la verdad, Santiago. Me encanta.